Bon dia a tots. Buenos días. La presentación que he preparado está en inglés, en lo que es el texto, para que se pueda seguir por todos, y la exposición la haré en español. La parte que voy a tratar yo se trata del enfoque microeconómico. Pau lo completará con el escenario macro. Y en nuestra investigación de lo que se trataba era de ver qué hacía diferente el sector cultural como productor de innovación. En este sentido, nuestra metodología de trabajo ha sido estudiar su función de producción. Desde un enfoque económico, qué tipo de recursos utiliza, qué hace con esos recursos, cómo los organiza, qué procesos productivos desarrolla y qué productos se generan. A la vez, estos productos, qué impactos tienen sobre el territorio, que ya nos sirve de puente para enlazar con la parte macroeconómica. En este sentido, los objetivos, se trataba de identificar esas especificidades que hacían especial al sector cultural como productor de innovaciones, y nuestra metodología, como os he comentado, se trataba de estudiar su cadena de producción. El tipo de recursos que utilizaba, básicamente sus recursos humanos, también los recursos financieros y los recursos físicos, y, por último, los recursos simbólicos y los recursos relacionales, el capital relacional. Con los recursos simbólicos lo que nos referimos sobre todo es al carácter de trabajador cognitivo que tiene el trabajador cultural. En este sentido ya empezábamos a descubrir, como ahora veremos, toda una serie de características especiales, empezando por el hecho de que el trabajador cultural es un trabajador que trabaja con conocimiento, es un trabajador cognitivo, y enlaza pues, con todo el nuevo paradigma de la economía, del conocimiento y de la sociedad de la información. Por otra parte, dentro de esa categoría que era un trabajador cognitivo que trabajaba desde un punto de vista de procesos creativos, es otra de las competencias creativas, una de sus características básicas, teníamos también el hecho de que sus recursos y a la vez su producción conectaba con lo que son los recursos simbólicos, que abarcan pues, desde la base, con lo que es trabajar con significados, con la generación de conocimiento, de valores, de discursos, de emociones, de experiencias, que esto también lo hace ser una rara avis dentro de lo que podría ser otros tipos de producciones, como sean los zapatos, las gafas de sol, etcétera, etcétera. Y por último también otra cosa que destacaba es el tema de los recursos relacionales, el capital relacional, ¿vale? Lo veremos ahora más en profundidad al tratar el modelo de gestión, cómo se organizan los trabajadores culturales o las organizaciones culturales y creativas, pero se trataba de enlazar estos estilos de vida, estas maneras de ser, cómo enlazaban con la puesta en valor de estas relaciones a la hora de trabajar en red y a la hora de colaborar y cooperar en estructuras abiertas. A partir de estos recursos, lo que veíamos, nuestra metodología de trabajo, lo que procedería a definir el marco institucional y legal que regula las condiciones de trabajo de las organizaciones culturales y creativas, qué visión y qué misión tienen estas organizaciones, cuál es su voluntad, qué son sus objetivos, que es otro hecho diferencial, el hecho de trabajar fuertemente implicados con sus territorios locales y fuertemente implicados con la sociedad, es un trabajo con una fuerte vocación social, su modelo de gestión, en el cual volvemos a destacar el tema de los recursos humanos, como ahora veremos, también sus modelos de comunicación y de información, ya que se trata de trabajadores que su recurso, su input, es precisamente el conocimiento y la información, los procesos productivos que caracterizan estas organizaciones y el uso de las tecnologías, que como comentaba Sveta ayer, se generan sinergias entre el hecho de trabajar contenidos creativos con el uso de las nuevas tecnologías. El modelo organizacional, como veremos ahora, es otra de las marcas clave de las organizaciones culturales en cuanto a este fenómeno de trabajar desde un punto de vista de empresas muy pequeñas, normalmente el hecho de ser emprendedores, de trabajar desde la filosofía, lo que podríamos denominar filosofía hacker, con una fuerte componente individualista, pero que al mismo tiempo necesita de estructuras de cooperación para poder desarrollar su actividad. Y en este sentido,
Estos modelos de organización se pueden caracterizar por lo que son las plataformas colaborativas, espacios abiertos, espacios de intercambio libre, de cooperación mutua, que enlaza también con todo el tema de la economía social. Vale, siguiendo con lo que era nuestro modelo, esto es simplemente lo que sería la caracterización de la metodología. A partir de estos procesos productivos se generan toda una serie de bienes y servicios, bienes de carácter simbólico también, se produce desde una canción a un cuadro, a una obra escénica, etcétera, etcétera. Otro tipo de producción, como puedan ser pues eso, los soportes audiovisuales, DVDs, CDs, pinturas, esculturas, pero también se generan toda una serie de servicios, servicios que tienen una fuerte componente de investigación y una fuerte componente educativa, con lo cual y una fuerte componente, evidentemente, que conecta con todo lo que son desatar procesos de creatividad. Como vemos aquí abajo, la gestión de espacios, servicios de investigación, servicios de gestión cultural, etcétera, etcétera, formación. Y todo esto nos lleva a, como veremos ahora a continuación, toda una serie de impactos sobre los territorios. Ya hemos comentado que la misión, la voluntad de las organizaciones culturales parten de una implicación muy fuerte con sus territorios, con sus espacios cotidianos, y en este sentido tienen tanto impactos sobre las audiencias con las que directamente trabajan, bien sean impactos a nivel cognitivo, estético, valores, etcétera, etcétera, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, la satisfacción de demandas culturales, el desarrollo del capital cultural, pero también tienen impactos más allá de las audiencias, que lo veremos ahora en la parte vinculada al tema macroeconómico. Muchos de ellos pues lo hemos empezado a ver ya con lo que ha sido la experiencia de los laboratorios, en Marsella, en Ljubljana, en la Toscana, en Kotor, y tienen que ver pues con el prestigio, con la imagen, con la proyección de los territorios, con esos valores que un poco podríamos decir, se dispersan y se filtran más allá de lo que es el impacto directo sobre las audiencias. En definitiva, lo que se genera también es una predisposición, podríamos decir que la creatividad es contagiosa y, en cierta manera, estas actividades favorecen, de alguna manera que todavía no llegamos a saber exactamente cómo es, esta predisposición a la innovación, tanto por parte de las instituciones, por ejemplo, con el trabajo que ha hecho Kotor en temas de participación, gestión de los recursos patrimoniales, favorece la innovación en las instituciones, en los ayuntamientos, a través de la planificación estratégica y de la participación de la población, o a través de nuevos modelos de negocio como puedan ser los viveros de empresa de AMI. Todos estos impactos tienen su trascendencia a nivel tanto de calidad de vida, más allá de lo que es el puro crecimiento económico, diversificación económica, cohesión social, también en términos de lucha contra la exclusión social, integración de colectivos, etcétera, etcétera. Y básicamente, por resumir en 5 minutitos, lo que podríamos ver es que todo este panorama nos enlaza con dos cuestiones. De un lado, el hecho de que más allá de las organizaciones culturales, lo que vemos a nivel de sistema económico, a nivel de sistema productivo, es que en la producción de innovaciones el contexto histórico en el que nos encontramos sería una dinámica de ampliación y de profundización de las innovaciones. Pasamos de un modelo de producción de innovaciones caracterizado por el emprendedor schumpeteriano, Schumpeter, que básicamente se trata del científico loco, del inventor genial, del creativo aislado, individual, que produce innovación muchas veces equivalente a invención, a un modelo que se socializa, que se abre esa producción de innovaciones más allá de un tipo de conocimiento concreto, como sea el conocimiento científico-tecnológico, para incorporar otros tipos de conocimiento, ya sea el conocimiento revelado, conocimiento simbólico, inteligencia emocional, en definitiva. Se combinan esos saberes y ahí entra el productor cultural, el trabajador cultural, el artista. Una ampliación también de los modos de producción, lo que estábamos comentando, de la espontaneidad, del eureka, a una sistematización de la producción de innovaciones. Una ampliación de los actores que participan, donde la ciudadanía y el consumidor empieza, gracias también a las nuevas tecnologías, a poder participar de ese desarrollo del proceso de innovaciones.
y una ampliación, en definitiva, de espacios y de organizaciones económicas, de espacios desde lo que es el laboratorio cerrado, la universidad que monopoliza el conocimiento, a una apertura a sistemas abiertos, en definitiva, que es lo que nos lleva también las nuevas tecnologías en cuanto a la conectividad y a este trabajar en red. Por otra parte, esa ampliación se combina con una profundización. No es que el emprendedor deje de tener importancia, sino que el emprendedor se resitúa en este contexto. Y en este sentido, el emprendedor cultural y los estilos de vida de los trabajadores culturales viene a ser un poco el emprendedor schumpeteriano que hablábamos al principio por excelencia. A partir de este contexto de ampliación y de profundización de lo que es la producción de innovaciones, lo que podríamos distinguir son estos rasgos que tienen las organizaciones culturales como hecho diferencial en cuanto a lo que es su capacidad de producir innovación. De un lado, por resumirlo, lo que podríamos sintetizarlo es las características que tienen las personas que trabajan en las organizaciones culturales, qué hacen, quiénes son, y ahí podríamos hablar de lo que ya hemos señalado en cuanto al hecho de ser trabajadores cognitivos, trabajan con emociones, con conocimientos, con significados, por tanto, tienen habilidades específicas en cuanto a lo que son las competencias artísticas, las competencias creativas, y trabajan, lo que comentábamos también anteriormente, con recursos simbólicos, con significados, con valores estéticos, emocionales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, este hecho de quiénes son y qué hacen se combinan con cómo se organizan. Ya hemos señalado que trabajan desde una perspectiva muy específica en cuanto a lo que son los valores culturales que orientan su actividad, no están solamente por el dinero, ¿no? In it for the money, va más allá de estas cuestiones, se trata también del placer, de la diversión, de una cierta voluntad de transformación de su entorno inmediato, de una vocación también muchas veces internacional, una perspectiva global, ¿no? En cuanto a lo que es su situación. Y en cuanto a lo que son los aspectos organizativos, lo que podríamos distinguir es el hecho de este capital relacional y este trabajo en red, el colaborar, dada su dimensión pequeña, normalmente se trata de microempresas, las organizaciones culturales o los procesos de los emprendedores culturales, y en ese sentido vemos que tanto lo que es sus modelos formativos, muy importante también, que se basan en procesos no formales, con una fuerte voluntad de formación continua del lifelong learning, y por otra parte lo que serían sus procesos de comunicación, de cooperación y de colaboración, por, digamos, necesidad también, un poco por filosofía de vida, pero también por necesidad, dada esta dimensión pequeña. Con esto acabaría y un poco enlazaríamos con lo que serían las cuestiones más de carácter macroeconómico. Hemos visto qué ocurre dentro de las organizaciones culturales, qué caracteriza estas organizaciones, cómo funcionan, cuáles son sus rasgos distintivos. Y a partir de aquí lo que empezamos a echar son puentes con el entorno en el que operan estas organizaciones. En este sentido, habrían tres cuestiones que no voy a entrar en profundidad porque las desarrollará Pau, pero básicamente lo que podríamos, una cuestión más inmediata sería el hecho de que evidentemente son también proveedores, dentro de sus servicios, son proveedores de servicios creativos para el resto del tejido productivo de la economía, con lo cual ya están haciendo transferencia de innovación, son catalizadores de innovación en cierto sentido. Muchos trabajadores culturales no trabajan en el sector cultural, trabajan en organizaciones, en empresas que no son de este sector, son del resto de la economía. Y por otra parte tendríamos también estos efectos inducidos, este riego por goteo de innovación a través de todo lo que serían procesos más complejos de transformación en nuestros valores, de educación en valores, de cambio de mentalidad, de transformación más a nivel de procesos sociológicos, etcétera, etcétera. Que es muy interesante, sobre todo en un contexto de crisis como el actual, ya tanto a nivel económico como a nivel del modelo productivo y de consumo que está esquilmando el planeta. Gracias.